Ahora vamos a desarrollar el segundo modelo de matriz de operacionalización de variables. En este caso, al modelo básico que tenía 4 columnas le añadimos 2 adicionales. Una para la definición conceptual y otra para la definición operacional, como estamos viendo en este gráfico. Antes de pasar a un ejemplo práctico, como siempre hacemos aquí en el canal, primero vamos a entender bien ¿por qué se realiza esa subdivisión de lo que es la variable en sus dimensiones e indicadores? ¿Con qué finalidad? Para eso vamos a usar un ejemplo general en esta matriz. Imaginémonos nosotros que queremos hacer un estudio de la geografía de América Latina. Entonces, yo no puedo sacar una definición general o unos resultados generales de toda América Latina a nivel de su geografía. ¿Por qué? Porque obviamente en cada país, en cada región, esta geografía será diferente. Es por eso que yo no voy a poder simplemente trabajar con lo que es América Latina, en lo que es toda la variable. O sea, yo no voy a ir a averiguar de frente, hacer mi trabajo de campo y decir cómo es la geografía de América Latina, cómo son las características de la geografía de América Latina, sino que tendré que tomar en cuenta que toda Latinoamérica tiene una geografía muy diversa. Por tanto, tendré que hacer primero un estudio a nivel de países. Para ello, por ejemplo, yo tomaría como dimensiones a México, Ecuador, Argentina, Perú y los demás países para hacer un estudio por zonas, de tal forma que yo pueda conocer primero lo que es las características geográficas de cada país. Sin embargo, también podemos tomar en cuenta, podemos darnos cuenta que a nivel de cada país también la geografía es diferente, ¿no? Y las condiciones y características geográficas, climáticas son diferentes. Por tanto, no solo será necesario trabajar a nivel de cada país, sino también a nivel de las subdivisiones que podemos encontrar en cada país, que en este caso sería, por ejemplo, en el caso de México son los estados, ¿no? En el caso de Ecuador y Argentina, cada país se divide en provincias. En el caso del Perú se divide en departamentos o últimamente también se está tomando el término de regiones. Entonces, para yo poder llegar a describir la geografía de América Latina, obviamente tendré que ir a describir primero cómo es la geografía en cada indicador, ¿no es cierto? En este caso, estamos viendo que en México, primero que tendré que ver en cada estado de México cómo es la geografía, ¿no? En cada provincia de Ecuador, en este caso, cómo es la geografía, igual en Argentina, en sus provincias, cómo es la geografía y recién a partir de la conjunción de toda esta data, de toda esta información a nivel de los indicadores, yo voy a poder llegar a hacer una descripción genérica de lo que es la geografía en toda América Latina. Caso contrario, a mí me sería difícil, ¿no? Imagínense que yo desarrollo mi instrumento y voy, entre comillas, ¿no? Voy a América Latina y trato de aplicar mi instrumento, pero América Latina es un todo, ¿no? Y no voy a poder sacar simplemente una información a nivel de América Latina. Igual pasa con las variables. En la mayoría de las variables, o mejor dicho, la mayoría de las variables son multidimensionales, es decir, que tienen varias dimensiones. Y la variable en sí no se puede medir directamente, sino que se tiene que evaluar a través de la medida de sus dimensiones y de sus indicadores de cada dimensión. Por eso es importante desarrollar lo que es la matriz de operacionalización de variables. Entonces, viendo este pequeño ejemplo, que obviamente no corresponde a una variable tal cual, porque un área geográfica como América Latina no viene a ser necesariamente una variable, ¿no es cierto? Sino más que todo un ámbito de estudio. Pero para entender cómo o a qué o por qué es necesario hacer esta subdivisión de la variable en sus dimensiones e indicadores, sí nos sirve este modelo. Entonces, ¿para qué nos sirve la matriz de operacionalización de variables? Nos va a servir en nuestra tesis para pasar de la teoría a la realidad. ¿Cómo se hace esto? Es decir, que esta matriz nos va a permitir desagregar o analizar nuestra variable de tal forma que podamos
desarrollar paso a paso el tránsito a lo que va a ser nuestro instrumento de trabajo de campo. Sea el tipo de instrumento que sea, ¿no? Sea un test, sea una encuesta, una ficha de observación, etcétera. Entonces, este proceso se realiza a través de la aplicación del método, ya sea analítico sintético o el método inductivo deductivo. En la mayoría de test, sobre todo, o de encuestas, se aplica el método inductivo deductivo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el proceso de inducción a través de tratar de determinar qué indicadores yo necesito medir de mi realidad, o sea, de mi ámbito de estudio, para poder llegar a conocer mi variable, ¿no? El método analítico sintético generalmente se aplica ya en aquellas variables que están científicamente definidas, ¿no? O sea, por ejemplo, el índice de masa corporal. Yo ya sé qué indicadores, ¿no?, tengo que utilizar para definir mi índice de masa corporal. Entonces, en ese caso será un método analítico sintético. En cambio, en la mayoría de instrumentos, en la mayoría de tesis de investigaciones, lo que se aplica es el método inductivo deductivo. Es decir, yo voy a tratar de deducir, o los investigadores, ¿no?, que ya han hecho este trabajo han poco a poco deducido, ¿no?, qué dimensiones tiene cada variable y esas dimensiones a través de qué indicadores pueden evaluarse. Entonces, esa es la funcionalidad de realizar la matriz de operacionalización. Por tanto, ustedes podrán ver ya que es una matriz de mucha importancia en nuestro trabajo de investigación. Pero continuemos. Ahora sí, vayamos a un ejemplo práctico, que lo vamos a poder ver en la siguiente hoja. Veamos. Tenemos acá un título, ¿no? Toda matriz de operacionalización siempre necesariamente comienza con el título de la tesis, al igual que la matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque es en el título donde yo ya tengo definido mis variables. En este caso, veamos, el título de la tesis sería Práctica de Valores y Formación Integral en Estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas de Catamarca, Argentina, 2021. Entonces, acá yo ya puedo definir que mis dos variables son la primera, la práctica de valores, y la segunda, la formación integral. Como verán, a nivel de la matriz de operacionalización, no se toma en cuenta lo que es la parte metodológica de la investigación, porque eso ya se ha definido en lo que es la matriz de consistencia. Entonces, veamos. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables, entonces. Nuestra primera variable será práctica de valores y la segunda variable será la formación integral. Entonces, yo necesito estas variables definirlas conceptualmente primero. ¿Qué es la definición conceptual? Como ya hemos visto en otros videos, nosotros al hacer el marco teórico, recopilamos una serie de definiciones respecto de nuestras variables. Sin embargo, al final tenemos que escoger una de las definiciones en base a la cual nosotros vamos a hacer nuestra investigación. De varias definiciones que todas pueden ser válidas, el investigador, es decir, ustedes como tesistas, tienen que definir cuál se adecua más a vuestra idea de investigación. El hecho que ustedes escojan una u otra no invalida vuestra tesis. ¿Por qué? Porque está definiéndose en base a qué tipo de investigación ustedes están trabajando vuestra tesis. Y esto también es importante tomarlo en cuenta a posteriori, por ejemplo, para el momento de la revisión de nuestros trabajos, ¿no? En otros videos nosotros ya les hemos mostrado ejemplos, ¿no?, de cómo a veces las observaciones de vuestros asesores o de los dictaminantes de la tesis se tienen o se pueden solventar de esta manera, ¿no? Presentando justamente nuestra definición conceptual y argumentando que esa es la definición que nosotros hemos tomado. Así exista otras definiciones, yo como investigador estoy tomando y estoy sustentando. Y como vemos acá en el ejemplo, no solo estoy poniendo la definición, sino que estoy poniendo también la referencia bibliográfica, es decir, la cita, ¿no? O sea, ¿quién es el autor del documento en base al cual yo me estoy guiando para hacer mi investigación? Entonces, lo que es la definición conceptual es aquella definición de todas las que nosotros hemos encontrado sobre nuestras variables que nosotros estamos tomando para nuestra investigación como referencia.
que va a ser nuestra base. Obviamente, esta definición tiene que estar tanto en nuestro marco teórico como en nuestro marco conceptual, sobre todo en ahí bien definido. A continuación pasamos a lo que es nuestra definición operacional de la variable. ¿A qué se refiere esto? La operacional, como ustedes verán, se está repitiendo un poco el título de la matriz, ¿no? Matriz de operacionalización de variables, ¿no? Esta es definición operacional. Y les había explicado ya que la matriz de operacionalización sirve para pasar de la teoría a la realidad, es decir, a la práctica. En otras palabras, les había dicho, es pasar de nuestra variable a nuestro instrumento. Entonces, aquí justamente la definición operacional se refiere a eso, nos explica a través de qué tipo de instrumento, ¿no? Nosotros vamos a poder conseguir o vamos a obtener la información para nuestras variables. Acá podemos ver que nos dice, para la variable práctica de valores, por ejemplo, la variable se evaluará a través de una ficha de observación durante el proceso de aplicación del programa de práctica de valores, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que para nosotros poder obtener la información, la data, perdón, no es información, eso también les hemos explicado en otro video. Información ya es cuando nosotros obtenemos, analizamos los datos, ¿no? Lo que se hace a través del instrumento es conseguir datos, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que los datos sobre la variable práctica de valores nosotros lo vamos a conseguir a través de una ficha de observación. Para el segundo caso, que es formación integral, se dice, la variable formación integral de los educandos se evaluará a través de un test sobre formación integral. Ven que es diferente, ¿no? ¿Qué significa? Que la primera variable se va a obtener a través de la observación del investigador, ¿no? El investigador va a tener su ficha de observación y va a evaluar, en otras palabras, la práctica y valores de los estudiantes, para este ejemplo. Mientras que la segunda variable se va a evaluar a través de un test, es decir, nosotros le vamos a proporcionar a los alumnos un test para determinar cuál es el nivel de formación integral que tiene. Entonces, ambas variables se necesita, como habíamos visto antes en el ejemplo anterior, descomponer en sus dimensiones. Para este caso, las dimensiones para cada variable serían las siguientes, ¿no? Para lo que es práctica de valores, es práctica de la verdad, práctica de rectitud y práctica de la paz, ¿no es cierto? Esas son las dimensiones que va a observar el investigador. Mientras que la segunda variable, que es formación integral, se ha dividido en tres dimensiones que son ética, cognitiva y afectiva. Es decir, sobre esas tres dimensiones nosotros vamos a evaluar a los estudiantes. Antes de continuar, queremos dejar bien en claro, por ejemplo, un error que se comete normalmente, ¿no? Como ustedes están viendo, para este ejemplo nosotros hemos considerado para cada variable 3 dimensiones. No significa que esto tiene que cumplirse en todas las variables, ya lo hemos explicado ampliamente también en otros videos, pero siempre es necesario ahondar en este tema, ¿no? O redundar en este tema. Una variable puede tener 2 dimensiones y la otra variable puede tener 3 dimensiones. Son la cantidad de variables, de dimensiones que le corresponda a cada variable. Igual en los indicadores, ¿no? Cada dimensión puede tener 3 indicadores, otra puede tener 2 indicadores, otra puede tener 6 indicadores. No tiene que haber, ¿no? O sea, acá solamente, por ejemplo, hemos puesto para la primera variable 3 dimensiones y cada una con 3 indicadores. En el segundo estamos viendo que hay 3 dimensiones, pero cada una con 2 indicadores. No hay una norma para eso, porque eso depende, como hemos visto, del análisis que nosotros hagamos de nuestras variables y las dimensiones e indicadores que le corresponden a cada uno para obtener los datos necesarios para definir la variable. Entonces, aquí nosotros podemos ver que cada dimensión se divide a su vez en indicadores. Es decir, que como habíamos visto en el ejemplo de América Latina, tampoco las dimensiones de por sí podemos ir a observar en el trabajo de campo, sino tenemos que reducir nuestro análisis a lo que son indicadores. Entonces, la práctica de la verdad, ¿cómo vamos a evaluar? A través de
los indicadores de autoanálisis, honestidad, sinceridad. Es lo que va a evaluar el investigador, ¿no? Y de todos estos datos que vamos a obtener a través de los indicadores, al final nosotros vamos a poder llegar recién a través del proceso, ya sea deductivo en el caso del primer método o sintético en el caso del método analítico sintético. ¿Qué se refiere? Que nosotros agarramos los datos que hemos obtenido y procesamos la información, no procesamos los datos, perdón. De esos datos vamos a sacar nuestras tablas y nuestros gráficos. Eso ya es una información. Cuando nosotros analizamos e interpretamos esas tablas y gráficos, ahí recién tenemos información sobre nuestras variables. Y para eso necesitamos nosotros definir lo que es la expresión final de la variable. Para este ejemplo, veamos. Nuestra variable práctica de valores se va a definir en un buen nivel, regular nivel o mal nivel, ¿no? Y esto en función al puntaje que obtenga cada uno de nuestros observados en las fichas de observación que les hemos aplicado. La segunda variable se obtiene a través de digamos, de un baremo. Estos son los baremos, ¿no es cierto? Que también lo hemos visto ya en otro video nosotros en el canal, ¿no? Cómo construir estos baremos, ya les hemos explicado de la forma más sencilla posible en el canal, así que si desean pueden ir a visitar y ver estos videos. Entonces, el baremo utilizado, o lo que decimos acá a nivel del lenguaje de la matriz de operacionalización, la expresión final va a ser de buen nivel de formación integral, regular nivel de formación integral o mal nivel de formación integral. También aquí no necesariamente estos baremos tienen que tener las mismas definiciones, ¿no? Las mismas categorías. Pueden ser diferentes. No necesariamente ambas tienen que tener 3 niveles. Una puede tener 2, otra puede tener 4. No hay problema en ese aspecto. Entonces, con este ejemplo nosotros les estamos explicando cómo es que se realiza la matriz de operacionalización de variables cuando es necesario definir la operacionalización de variables y lo que es la definición conceptual y la definición operacional. Si te ha gustado el video, te pedimos, te invitamos a que nos des un me gusta. Si quieres ver más videos y los demás videos que vamos a sacar también sobre los otros modelos de lo que es la definición operacional, te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y compártelo esto con tus compañeros que también están en proceso de formación para que les apoye y les ayude en la realización de su tesis.